El día de hoy vamos a ver lo que son los IFBG y cómo lo vamos a estar utilizando. Un IFBG básicamente viene siendo un nivel o un gap que el precio lo rompe, ¿ok? En este caso, por ejemplo, tenemos lo que viene siendo este ejemplo donde tenemos este gap alcista, obviamente, donde el precio viene aquí. Lo que nosotros estamos buscando es que el precio se incursione a lo que viene siendo este gap para a partir de aquí tener un desarrollo alcista nuevamente, ¿ok? Entonces, en la clase anterior, donde vimos los FBG, yo les había comentado que siempre y cuando el precio respete, ¿ok?, este nivel de aquí, ¿ok?, este nivel de aquí, es decir, siempre y cuando el precio cierre por encima, ¿ok?, este nivel sigue siendo válido. En este ejemplo, por ejemplo, ¿ok?, si esta vela, ¿ok?, que está aquí, hubiese tenido este desarrollo, pero este cuerpo hubiese cerrado aquí, y todo esto hubiese sido mecha nada más, ¿ok? Íbamos a tener todavía un FBG válido, ¿ok? Íbamos a tener todavía un FBG válido. Entonces, como nosotros vemos aquí, el precio lo rompió, ¿ok? Lo rompió. Una vez que el precio lo rompe, vamos a estar utilizando como un nivel de reacción también para el precio, ¿ok? Es como que es igual, lo vamos a utilizar igual que un breaker, literalmente. Entonces nuestras áreas sensibles van a ser la parte de abajo, ¿ok? La parte de abajo, el 50%, y bueno, siempre y cuando el precio respete lo que viene siendo esta área, ¿ok? Esta área, nosotros lo que vamos a hacer es buscar nuevamente ventas a partir de esa invalidación. En este caso, por ejemplo, si ustedes observan lo que viene siendo este nivel donde estábamos buscando gaps, ¿ok?, para continuar la venta. ¿Qué hace el precio? Con esta vela el precio cierra ya por encima, ¿ok? Una vez que el precio cierra por encima, esta área va a ser nuestra área sensible, es decir, literalmente este nivel de aquí se vuelve como un nivel objetivo para nosotros para, en base a ciertas confluencias, poder incursionarnos aquí en la compra, entendiendo que el nivel de ventas ya se ha invalidado. Es como el ejemplo del viernes del oro, donde buscábamos que un gap bajista, ¿ok?, se invalide nuevamente para a partir de ahí ya empezar a buscar compras. ¿Se entiende? Entonces, siempre que nosotros tengamos lo que viene siendo los IFBG, vamos a tener niveles muy interesantes para poder comercializar. Ahora, vamos a ir a ver lo que es un BPR, que es un rango de precio balanceado, y luego vamos a buscar los ejemplos en gráfica. Entonces, voy a darle clic aquí, acá. Ok, los BPR básicamente son rangos de precio balanceados donde lo que pasa en el mercado en sí es lo siguiente. Nosotros vamos a tener al precio llegar a un nivel y el precio es como que cae, toma liquidez y de inmediato sube. En la caída, el precio genera un gap de ventas, ¿ok? Es decir, un gap donde vamos a buscar, evidentemente, ventas. Pero ¿qué pasa? Nosotros de inmediato cae el precio y sube. Al momento de caer y subir me genera un FBG para la venta y un FBG para la compra. Entonces, básicamente, ¿a qué obviamente nosotros le vamos a hacer caso? En ese caso, obviamente, vamos a hacerle caso al nivel para poder buscar compras. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, aquí tenemos el precio cayendo, ¿ok? El precio cae, me genera este gap del lado de la venta y de inmediato el precio sube, ¿ok? Entonces es como que tenemos un movimiento en B, el precio cae, de inmediato sube. Cuando nosotros tenemos ese tipo de movimientos, nosotros podemos ingresar tranquilamente en el nivel del BPR, aquí. En esta área vamos a buscar que el precio vuelva para salir de aquí. Estos niveles son extremadamente sensibles en el precio y generalmente te dan la pauta de que el precio llegó a un nivel justo, ¿ok? Y a partir de ese nivel tuvo una reversión bastante importante. Entonces,
En cuanto a lo que viene siendo los gap, los BPR son extremadamente importantes porque se dan literalmente de esta forma. Les voy a volver a dibujar. Tenemos el rango aquí, acumulativo, el precio lo rompe fuerte y vuelve. Es como que el rechazo es súper instantáneo y obviamente nosotros siempre queremos buscar una reacción bastante fuerte en el mercado para poder ingresar. Entonces, tenemos un gap del lado de la venta que fue invalidado, ¿ok? Y tenemos un gap del lado de la compra. Entonces, lo que nosotros vamos a marcar es los niveles, ¿ok? De el gap del lado de la venta y los niveles del lado de la compra. Y en ese nivel es donde vamos a buscar nuestras influencias para poder ingresar. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo ahora unos ejemplos en gráficas para que puedan verlo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el oro, el día viernes, la caída viene siendo directamente desde este BPR. ¿Por qué? Porque tenemos un gap del lado de la compra y tenemos un gap del lado de la venta. Eso es un BPR. ¿Se entiende? Entonces es como que una confirmación doble, ¿ok? De que es un nivel extremadamente bueno para poder ingresar. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la compra que yo metí en el oro, yo lo metí, ¿dónde? Yo lo metí en el BPR de H1. Tenemos gap del lado de la venta y gap del lado de la compra. ¿Se ve? Perfectamente ahí se ve. ¿Ok? Ahora, les voy a mostrar lo que viene siendo un ejemplo, ¿ok? Eh, un ejemplo de un IFBG, para que puedan observar. Aquí, la caída que había tenido el dólar, ¿ok? Si ustedes se fijan, este fue mi gap del lado de la compra. Este. El precio con esta vela me cierra por debajo. A partir de ese cierre por debajo, esto se convierte en nuestro IFBG. ¿Ok? Entonces ese es nuestro nivel, ¿ok? Ese es nuestro nivel de referencias para poder buscar ventas. Entendiendo, ¿ok? Que ya se invalidó el lado de la compra. ¿Se entiende? Por ejemplo, el euro dólar en un time frame semanal tiene un IFBG. Viene aquí, bastante IFBG, que se invalidó ya. Ese es un nivel que me llama mucho la atención para poder buscar ventas. ¿Por qué? Porque teníamos un gap del lado de la compra. Ese gap quedó literalmente invalidado porque tuvimos un cierre súper bajista. No sé por qué en este me sale así, obviamente. Pero ese es un nivel súper, súper top. Y si se fijan, por ejemplo, ese nivel tiene confluencia con el máximo del día de ayer, ¿ok? Máximo el día de lunes. Tenemos un un breaker, ¿ok? Tenemos un breaker y es un nivel bastante interesante. Inclusive, me gusta bastante ese nivel, literalmente, pero vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el mercado. Vamos a buscar, por ejemplo, esta caída aquí, esta caída aquí. Si ustedes se fijan, aquí, ¿desde dónde empieza, desde dónde cae el precio? Literalmente desde el BPR que teníamos en 4 horas. ¿Por qué tenemos un BPR? Porque tenemos un gap, ¿ok? Del lado de la compra y tenemos un gap del lado de la venta. Ese es un nivel extremadamente sensible, ¿ok? Es un nivel extremadamente sensible donde nosotros vamos a buscar confluencias para poder buscar ventas o compras, en este caso ventas. Si ustedes se fijan, lo que viene siendo eh, la acción del precio, ¿ok? Vamos a ver dónde reaccionó aquí el precio el otro día en la compra muy buena que dio. Sencillamente tenemos aquí un gap del lado de la venta y un gap del lado de la compra. Aquí. Pum.
¿Ven? ¿Dónde se incursionó el precio? Se incursionó aquí, en este gap, en este BPR. ¿Ok? Entonces, para nosotros es muy importante buscar esos niveles, ¿ok? Es muy importante para nosotros buscar esos niveles porque son niveles muy buenos, ¿ok? Son niveles que me gustan bastante. Por ejemplo, lo que viene siendo la libra dólar, ¿ok? Si el precio viene acá con fuerza, aquí, si el precio viene con fuerza, me genera un gap del lado de la compra, un gap del lado de la venta y ingreso. Adicional a eso, tengo aquí el término gap. Entonces, es muy importante para nosotros poder identificar lo que vienen siendo los BPR, ¿ok? Y lo que vienen siendo los IFBG. Los IFBG, como les expliqué, básicamente son gap del lado de la venta, ¿ok? Que no se respetan, y gap del lado de la compra que no se respeta. Por ejemplo, la subida del día de hoy, el precio aquí volvió desde este BPR y a partir de aquí tuvo la sensibilidad que necesita el precio para subir. Si se fijan, tenemos gap del lado de la venta, el precio baja, sube con fuerza nuevamente y a partir de ahí se incursiona al gap o al BPR, que son, vuelvo y repito, un gap del lado de la venta, un gap del lado de la compra, y a partir de aquí sale disparado el precio al alza. Nos vamos, por ejemplo, al oro, ¿ok? Y podemos observar el oro en un time frame daily, por ejemplo, ¿ok? En un time frame daily, el gap que teníamos aquí más arriba. Yo creí que el precio pudiese haber llegado a este BPR que estaba acá anteriormente. Sinceramente yo pensé que podía llegar ahí el precio, pero obviamente no llegó. Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, en toda esta área tenemos un IFBG acá. ¿Por qué esto es un IFBG? Porque tenemos este gap del lado de la compra que no fue respetado, ¿ok? Que no fue respetado. Y aquí tenemos, ¿qué cosa? Tenemos un área de un breaker. Toda esta área para nosotros es un área bastante importante para buscar confluencias. Entonces, aquí tenemos nuestro IFBG y acá tenemos nuestro gap. Y un poquitito más arriba, aquí tenemos un pequeño BPR. Vamos a ver en 4 horas qué hay ahí. Por ejemplo, aquí tenemos, tenemos BPR aquí, ¿ok? Tenemos BPR aquí. O sea que estamos ante un nivel muy interesante. Me gustaría que el precio suba un poquitito más para luego tener su caída.